reunirnos a domingo y hoy estamos contentos porque el Señor en su gracia, misericordia, nos concede estar acá hoy. La verdad es de que esta semana me puse a pensar bastante días atrás en lo que la palabra de Dios puede ocasionar en la vida de cada persona, en la vida de en diferentes partes del mundo. Y creo que en cuanto a la palabra deberíamos de preguntarnos, o la pregunta que debería estar de manera constante en nuestra mente es: ¿qué debería producir en nuestras vidas la palabra del Señor al encontrarnos con ella, al momento de leerla? Esta semana me puse a meditar en esa pregunta: ¿qué capacidad tiene la palabra del Señor en nuestros corazones? ¿Qué produce y qué debería de producir en nuestras vidas? Yo creo que nuestra vida espiritual y la decadencia en la sociedad actual es porque justamente eso, las personas no están teniendo un encuentro constante con la palabra, y por ende el Señor no alumbra su mente y su entendimiento, porque no están conociéndose las personas a sí mismas, viéndose en la palabra del Señor. Y bien dice Santiago que la palabra del Señor es como un espejo, y que de manera constante nosotros debemos de estar viéndonos en ella. Entonces es por eso que el día de hoy me gustaría hablar o compartir con ustedes acerca del resultado del encuentro con la palabra del Señor, y me gustaría que me acompañaran a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 22 y verso 11. Segundo libro de Reyes, verso 22 y versículo 11. Segundo libro de Reyes, versículo 22 y verso 11. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 22 y verso 11. La palabra del Señor dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Amén. Gracias por colocarse de pie. Hoy mencioné que vamos a estar hablando sobre el resultado o lo que produce en la vida de las personas el encuentro con la palabra del Señor. Pero permítame explicar un poquito acerca de las circunstancias en las que se dio este relato, esta historia en Israel. Si ustedes recuerdan que David el Señor lo guió a poder unificar a todo Israel y convertirlo en una nación grande. En ese momento llegó a unir a las 12 tribus de Israel, y luego su hijo Salomón tomó el reino, y durante el reino de Salomón, o el reinado de Salomón, Israel disfrutó de paz y de mucha prosperidad. Pero debido a que Salomón se involucró con el pecado y empezó a olvidarse de Dios y se olvidó de la ley de Dios, Dios le dijo que su reino, o el reino de Israel, se iba a dividir en dos. Cuando su hijo, entonces, el hijo de Salomón, entra a ser rey de Israel, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. La capital del reino del norte, Samaria, y en el reino del sur, la capital, Jerusalén. Entonces creo que los dos libros de Reyes nos narran esa historia de los reyes, de cómo ellos desarrollaron su tiempo de gobernar los dos reinos. Pero hoy nosotros vamos a estar viendo o centrándonos en tres reyes del reino del sur, los que gobernaron Jerusalén, los que estuvieron en Jerusalén y los que estuvieron gobernando Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así que vamos a estar en ese espacio. La verdad es de que nosotros, al ver y contemplar la historia de Israel,
normalmente uno observa que la estabilidad de Israel dependía de sus líderes. En este caso, si los reyes asumían su papel como rey en involucrarse con Dios seriamente y de estrechar esa relación con Él, estar de manera constante en la ley de Jehová, el reino o la nación de Israel iba a disfrutar de una estabilidad. Pero normalmente cuando uno ve los dos libros de Reyes, uno se encuentra de manera repetida que los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y ya que si los reyes se alejaban de Dios y dejaban de estar en la ley del Señor, el pueblo decaía y se venía a tierra. Entonces, cuando los reyes entonces se involucraban en prácticas que no deberían de hacer, el pueblo los observaba, incluso los reyes empujaban al pueblo hacia la inmoralidad y la idolatría. Entonces hoy estaremos nosotros viendo la situación de 3 reyes de manera breve y un tanto práctica, de cómo fue que 3 reyes en cierta ocasión, en cierta parte de la historia de Israel, uno puede aprender de ellos. Y vamos a centrarnos en esta situación, en este momento, en la vida de Manasés, que fue rey en Jerusalén, reino del sur, y su hijo Amón y su nieto Josías. Entonces vamos a estar allí, y creo que lo primero que nosotros tenemos que contemplar es de que cuando el desconocimiento de la palabra de Dios está, lo que produce es una situación pecaminosa. Cuando la persona se olvida de Dios y deja de verse en la palabra de Dios, lo que produce es una situación pecaminosa. Así que si nosotros acompáñenme a ver esta parte, igual, de la misma manera, en el segundo libro de Reyes y capítulo 21, solo regresemos un poquito para ver esta circunstancia. Si ustedes regresamos un poquito al capítulo 21, nosotros nos encontramos con el rey Manasés. La verdad es de que Manasés es reconocido como el peor rey de Judá, porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como nosotros lo vemos en el versículo 2 del capítulo 21, cuando dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. En este capítulo nosotros podemos incluso hacer una lista de los pecados que Manasés hizo. Por ejemplo, en el versículo 2 nosotros leímos que cometió idolatría, como los cananeos, pero en el versículo 3 miren lo que dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Baal y Acera eran dioses cananeos, y normalmente el culto o la adoración a estos dioses no tiene nada que ver con moralidad, sino que con inmoralidad. De hecho, a estos dioses se les rendía la famosa adoración de la prostitución sagrada, porque cometían orgías delante de esos dioses, depravación sexual delante de esos dioses. Y cuando habla de que adoró al ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas, se refiere a que Manasés rindió culto a los dioses asirios, porque de alguna manera Manasés tuvo cierta relación con ellos y pues había adoptado a sus dioses, y los dioses en este caso del ejército de los cielos son las estrellas, el sol, la luna. Así que él cometió idolatría. Otra cosa que Manasés hizo fue que en el versículo 4 y versículo 5 nosotros encontramos que él retó la exclusividad y la soberanía de Jehová cuando construyó altares a Baal dentro del templo. Esto es muy fuerte. Y dentro de los atrios del templo edificó altares dedicados dedicó altares
dentro del templo. Miren lo que dice el texto, el verso 4 y verso 5. Dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos. Wow. En los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Qué había hecho Manasés? Fue justamente ir en contra de la soberanía de Dios. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que Dios es el rey, Él es el que gobierna. Dios había dicho que Jerusalén iba a ser el lugar de adoración para Él y que su presencia iba a estar allí en el templo. Y lo que hace este hombre, Manasés, es ir en contra de lo que Dios había establecido. Algo peor que llevó a práctica Manasés es de que si nosotros leemos el verso 6, miren lo que él hizo: y pasó su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. El hecho de que él pasara a su hijo por fuego, eso significa un sacrificio humano. Fue como para rendir culto al dios Moloch, que él demandaba sacrificios humanos. Es decir, que él asesinó a su propio hijo, sangre inocente, no tenía ninguna culpa, sino que lo utilizó para rendir culto a dioses paganos. ¿Y qué más hizo? Practicó magia, practicó la hechicería, practicó el espiritismo, buscaba saber el futuro, de su futuro, de cómo iba a estar en el futuro él. Se dedicó a la adivinación y posiblemente se cree de que en estas prácticas se utilizaban serpientes. O sea que él se dedicó a la hechicería. Si nosotros observamos, uno se queda admirado porque uno de alguna manera, uno ha leído la ley, uno ha leído Éxodo 20 y uno dice: wow, este hombre está realmente yendo en contra de todo lo que Dios había establecido. Colocó una imagen de la diosa Acera dentro del templo, violando así la voluntad de Dios. Vemos el verso 7 del capítulo 21. Y puso una imagen de Acera que él había hecho, Manasés la había hecho, y la colocó en la casa de Jehová. Había dicho a David, en la casa de Jehová, la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Creo que con esto uno percibe que este hombre ha ido totalmente en contra de la ley establecida por Dios y en contra del carácter de Dios. Y nosotros sabemos que pecado es todo aquello que nosotros de alguna manera podemos pensar o hacer que vaya en contra del carácter de Dios. Pecado también es infringir la ley de Dios. Y este hombre ha hecho todo eso. La verdad es de que él se alejó de Dios, se separó de Dios. La pregunta es: ¿por qué él llegó a hacer esto? Bueno, él llegó a hacer esto porque no conoció a Dios y ignoraba la ley de Dios. En Deuteronomio uno encuentra que Moisés está hablándole al pueblo de cuál iba a ser el rol del rey y de cómo el rey tenía la responsabilidad de estar de manera constante en la palabra, en la ley de Jehová, para que él pudiera caminar con Jehová y actuar en justicia. No vemos eso en este hombre. Lo vemos alejado de Dios. Ahora, su hijo Amón hizo lo mismo.
repitió lo que su padre había hecho. Si nosotros observamos el versículo 20 de este capítulo, miren lo que dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. No anduvo con Dios. Miren lo que dice el verso 22: y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. El pueblo estaba entonces lleno de pecado, lleno de transgresiones y de ofensa hacia Dios, debido a quienes lo estaban dirigiendo. El pueblo se volvió idólatra, inmoral. ¿Pero por qué? Todo fue por el desprecio a Dios principalmente y a la ley que Él había dado. No escucharon a Dios, rehusaron prestar atención a Dios. Miren lo que dice el verso 9: mas ellos no escucharon, no le prestaron atención, lo ignoraron. La verdad es de que la palabra nos enseña cómo relacionarnos con Él. Cuando nosotros ignoramos lo que Él demanda de nosotros, hacemos todo lo que a Él le ofende. Todo lo que a Él le ofende. Cuando decidimos no caminar con Él, serviremos al pecado y nos convertiremos en esclavos del pecado. La persona que aún no ha conocido a Jesús es esclavo del pecado, porque el pecado lo gobierna. Y la verdad es de que uno de los propósitos de la ley de Dios es mostrarle al ser humano la culpabilidad que tiene ante Él. Uno lee eso en Romanos, que ese es el propósito de la ley, acusarnos delante de Dios. Y creo que nosotros vemos esto acá, y este hombre sinceramente es hallado culpable delante de Dios. La verdad es de que el pecado nos enseña cuál es nuestra condición. Pero otra cosa que nosotros podemos aprender de esto es de que el pecado infectó la vida de Manasés y por ende infectó a todo el pueblo. Cuando en nuestras vidas está el pecado infecta nuestras vidas, nos daña, pero no solamente nos infecta a nosotros. El pecado tiene la capacidad de infectar a los miembros de nuestra familia y nos destruye. Y eso es lo que está pasando en la generación actual. Los resultados son muy dolorosos porque principalmente están ofendiendo a Dios y las personas se encuentran bajo la ira de Dios. Sí, Dios es amor, pero Dios es justo y un Dios que también es lleno de ira. Creo que nosotros observamos eso en este pasaje de la Biblia. Hermanos, es que la verdad, esto llevó a la nación de Israel a estar en un dilema, en una situación muy complicada. Estaban viviendo totalmente en contra de lo que Dios había establecido. Padre de familia, creo que nosotros de alguna manera necesitamos evaluar cómo está siendo nuestra relación con el pecado, porque ese pecado tiene la capacidad de infectar no solo al individuo, sino que a toda su familia, todos. Eso fue lo que estaba pasando. Había una circunstancia pecaminosa en Israel y uno se queda, wow, en Israel, la nación santa, y uno se queda así, ¿pero qué pasó? Sí, Israel, el pueblo que había recibido la ley para hacer una luz a las naciones, porque el pecado estaba en sus corazones y la ley les estaba sirviendo para señalar su pecado. De alguna manera nosotros podemos decir, wow, yo no tengo pecado. Si algunos de nosotros, quizás a las personas que no creen en el Señor, le preguntan, ¿te consideras una buena persona? Ellos dicen, sí, soy una buena persona.
¿En base a qué se debe de evaluar? En base a la ley de Dios. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha cometido adulterio en su corazón? Somos culpables delante de Dios. O sea que las personas se encuentran en ese momento de la historia, en Israel se encuentran en una situación pecaminosa, y eso es lo que produce el desconocer a Dios. Eso es el resultado de Génesis capítulo 3. Todos somos culpables. Ahora, que el encuentro con la palabra de Dios, con Jesucristo, ya que Él es la palabra de Dios, ¿qué va a producir? ¿Qué produce en nuestras vidas? ¿O qué debería de producir en nuestras vidas? Y creo que eso lo podemos observar en en Josías. Josías fue el nieto de Manasés. Llegó a ser rey a los 8 años. Pero miren lo que se dice de Josías. Verso 22. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Cuando Josías tenía 26 años, y en el año 18 de su reinado, él ordenó a que se reconstruyera o se reparara el templo de Jehová, porque durante su padre y su abuelo el templo de Jehová había sido descuidado. Lo habían utilizado para hacer culto, pero no a Jehová, sino que a los dioses, de los cuales Dios había dicho no. Así que el templo de alguna manera se encontraba descuidado. En ese proceso de reparación del templo, el sumo sacerdote de ese momento, llamado Hilcías, se encontró con el libro de la ley, y a través del escriba Safán se lo hizo llegar al rey Josías. Entonces Josías, todo eso lo encontramos del versículo 3 en adelante hasta el versículo 10. Entonces Safán llega ante Josías, ante el rey, y mire lo que dice entonces el verso 11 del que leímos al inicio. Dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Eso es lo que dice el texto. Josías hizo esto porque le dolió al darse cuenta que durante muchos años sus padres no habían obedecido a lo que Dios había establecido. Con esto él se dio cuenta que habían estado por años ofendiendo a Dios. Y cuando él escucha el libro de la ley, él se da cuenta que las consecuencias de lo que sus padres habían estado haciendo era que ellos en ese momento iban a sufrir toda la ira de Dios, o sea, todo el castigo, iban a ser disciplinados. Entonces Josías lo que hace fue rasgar sus vestidos. Creo que eso es un aspecto cultural, de manera que cuando él escucha todo, él se siente culpable y le duele, y ese dolor lo lleva a rasgar sus vestidos. Cuando rasgar los vestidos se refiere, es como una expresión externa o física de lo que hay dentro. Era una expresión de dolor, de lamento, por lo que en este caso él había escuchado, que Dios dice que los va a castigar, los va a mandar a Babilonia. Así que la verdad es que cuando la palabra de Dios nos alumbra y nos enseña nuestro pecado, podemos pensar que todo está bien, aunque nuestra conciencia nos dice que estemos mal. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta,
nos debe de producir ese dolor. Debemos de llorar por eso, así como reaccionó David cuando llegó Natán y lo confrontó por su pecado. Miren lo que David dice en el Salmo 51, verso 1 al 4. Él está allí lamentando su pecado, le duele y dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y miren lo que dice, verso 3 del Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el verso 4 revela eso cuando dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa es una oración de dolor, de angustia, lamentando el pecado, porque a David le dolió su pecado. Y cuando Josías rasga sus vestidos, es una expresión de dolor, de lamento por su pecado. Y eso es lo que debe de producir en nuestras vidas como cristianos, cuando leemos la palabra de Dios y decimos: wow, yo no estoy allí, Señor. Yo no estoy allí, duele porque no cumplo con esto, lo siento, wow, me duele. Y de hecho, hace varios meses, o creo que el año pasado fue, que estuvimos viendo una bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en ese momento nosotros hablábamos que los que lloran es porque primero han sido pobres de espíritu y ellos reconocen su bancarrota delante de Dios, y entonces ellos lloran. Pero el llorar es por lamentar y se ven avergonzados delante de Dios, y lloran porque son culpables delante de Dios. Y es por eso que entonces Josías eso hace. Él se da cuenta que ha ofendido a Dios. Pero el encuentro con la palabra de Dios produce humillación ante Él. Miren lo que dice el verso 19 del capítulo 22. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Su corazón se enterneció, pero Josías se arrepintió de su pecado, admitió que se encontraba mal delante de Dios. Y cuando dice que su corazón se enterneció, es decir, que su corazón se ablandó, su corazón se puso suave, su corazón se humilló. Eso es lo que produce. Se humilló, es decir, que se bajó, es decir, que él se convirtió en un pobre de espíritu en ese momento. Se bajó de su orgullo y dijo: wow, yo he pecado, lo admito. Entonces él se humilló. Esto lo hizo cuando él escuchó lo que Dios había determinado contra su pueblo, para su pueblo, debido a su pecado. La verdad es que a manera de aplicación es interesante en nuestras vidas que de pronto, hoy estamos todos reunidos acá, vamos a escuchar la palabra, y es interesante que los cristianos en esta época asisten domingo a domingo a la iglesia, pero se convierten en cristianos en el momento del culto. Pero cuando salen el día lunes, uno dice: ¿no son cristianos? Y es posible que al salir de acá durante varios domingos, cuando nos predican la palabra de Dios, uno dice: wow, qué palabra. Pero 3 horas después
ya no se escucha eso que, wow, qué palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque realmente no nos ha dolido. No lo estamos lamentando. No estamos llorando por eso. Y no hay un verdadero arrepentimiento. En Josías sí hubo un verdadero arrepentimiento. Dios con su palabra busca que nuestros corazones sean ablandados y que nuestros corazones se humillen delante de Él. ¿Ustedes se recuerdan de Zaqueo? Zaqueo escuchó a Jesús. Zaqueo se humilló. Y la prueba de esto es que cuando después de que Jesús está en la casa de Zaqueo platicando, me imagino que Jesús le ha presentado el evangelio. Él dice con alegría, Zaqueo dice, yo voy a devolver de cuadriplicado todo lo que yo le he quitado a alguien. Aquí está. Ese es un corazón que se humilló. La pregunta es, ¿cómo reacciona nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona nuestro corazón cuando nosotros leemos la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona nuestro corazón cuando leemos Romanos capítulo 1, capítulo 2? ¿Cómo reacciona nuestro corazón ante eso? Debería de reaccionar nuestro ser interior con vergüenza y lamento. Nos quebranta nuestro pecado, nos humilla nuestro pecado. ¿Qué hace nuestro pecado cuando nos vemos que estamos mal delante de Dios? ¿Lloramos? ¿Qué hacemos? O decimos, no, aquí no pasó nada, todo está bien, vámonos, no hay. ¿Qué pasa? Hermanos, es de que la verdad es que nuestro pecado, de pronto nosotros, porque nacemos en el pecado, crecemos en el pecado, no nos duele. Y cuando Dios presenta su palabra, su ley, así mostrando nuestra realidad, nos duele. Deberíamos de sentirnos culpables, pero nuestro corazón de alguna manera puede estar tan duro, que Dios necesita martillar nuestro corazón cada vez con su palabra, encontrarnos con Él en su palabra. Hermanos, el encuentro con la palabra de Dios debería de producir una renovación en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, todo. Cuando Josías se dio cuenta de todo lo malo que había estado haciendo su pueblo y vio que de acuerdo a la palabra él no había estado actuando con el pueblo de la manera que Dios había pedido, había demandado, y debido a que él se encontró con la palabra de Dios, todo esto direccionó su vida, lo redireccionó su vida y la vida de todo su pueblo. La verdad es que el resultado de admitir el pecado y de lamentar el pecado y de un verdadero arrepentimiento es un cambio de vida. Miren lo que pasó en Josías en capítulo 23. Con Josías en el capítulo 22, el capítulo 23 de Segundo de Reyes. Acompáñenme, miren lo que dice. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico, desde el más pequeño hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, y todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo de
y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos de zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Un verdadero arrepentimiento produce eso. Es una redirección de vida. Eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento. Josías se da cuenta de eso y luego quita todo lo que ofende a Dios. Yo quiero culminar con esto, hermanos. Es justicia que nosotros no tenemos. Lo que tiene Dios es de que Él envió a su Hijo Jesús a esta tierra porque nosotros no podíamos pagar nuestro pecado, y Él lo envió para que Él fuera nuestro sustituto y muriera en la cruz por nuestra culpa, por nuestro pecado, y que la persona que ha cometido pecado debe de depositar su confianza en Jesús, porque la verdad es que va a haber un día del juicio. Hermanos, hay infierno y va a haber un día de juicio en el que Dios va a derramar toda su ira. Como cristianos, nosotros nos hemos encontrado con Jesús y Él ha pagado nuestro pecado, y eso es lo que gritamos a las personas. ¿Saben una cosa? Va a haber un día en el que Dios va a derramar su ira. Nosotros no queremos que ustedes sufran eso. No queremos. La solución que Dios ha dado es de que depositen su confianza en Jesús, porque Él es el único que puede salvarlos de la ira que viene. La justicia de Jesús en la cruz, su obra en la cruz. Nosotros como cristianos cada día debemos de descansar en ese evangelio, que eso es, que Jesús murió por nuestros pecados, no porque nosotros seamos buenos. Debemos de confiar en Él y allí vamos a encontrar paz. Pero una cosa, hermanos,
depositemos nuestra confianza en Jesús por lo que Él hizo en la cruz, porque Él recibió toda la ira que debía caer sobre nosotros. Jesús la recibió. Así que todos estamos en deuda con Dios. Hoy nos visitan nuestros amigos. Quizás podríamos pensar que es duro. No, es que, hermanos, tenemos que decir de que estamos en un grave problema, y es nuestro pecado. Y Jesús, contarles, hermanos, que Jesús, Él vino y demostró y satisfació la justicia de Dios. Y Él entonces ahora ofrece su perdón, porque Jesús ya pagó nuestro pecado. Ofrece su perdón. Cree en Él, confía en Jesús, porque en el futuro, en el día del juicio, te vas a encontrar delante de un Dios justo y santo, que dice que no tendrá por inocente al culpable. Y la única forma de que Dios diga que puede ser declarado justo y sin culpa es de que confíes en Jesús y te arrepientas de tus pecados. Un verdadero encuentro con Jesús produce eso, dolor, porque cuando vemos a Jesús muriendo por nuestra culpa, debe producir dolor. Wow, mi culpa está sobre Jesús, mi culpa está allí, y Él tomó mi lugar. Eso debería de producir arrepentimiento y dolor, y correr ahorita, gracias, correr de manera inmediata a la cruz, a Jesús. Y eso es lo que quiero resaltar para finalizar, decir: todos los días corramos a eso, arrepentidos. Y nuestros amigos que hoy nos visitan, corran a Jesús. No les decimos que vengan a la iglesia. A la iglesia cualquiera puede venir. Creo que nuestra forma de hablar a nuestros amigos incluso está mal, porque les decimos vamos a la iglesia, porque vamos a escuchar la palabra de Dios, pero nuestra invitación debe de ser: corre a Jesús, ve a Él pagó tu pecado, corre a Jesús, ve en confianza y arrepentimiento a Jesús, corre a Él, porque Él es el que puede ofrecerte ese perdón. Corre a Jesús y arrepintámonos todos los días. Encontrémonos para poder crecer en nuestro conocimiento de la palabra y en nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios. Encontrémonos con su palabra, y que esto que acabamos de hablar hoy sea nuestra actitud ante su palabra. ¿Qué les parece si nos colocamos de pie y oramos al Señor? Oramos a Él. Padre, que estás en tu trono de gloria, Señor, creo que tú eres grande, Señor. Nuestra culpa está delante de ti, y gracias, Señor, gracias. Queremos decirte muchas gracias, Jesús, porque tú, Señor, nos viste culpables, llenos de culpa, y tú tomaste la nuestra, Señor. Gracias por satisfacer, Señor Jesús, la ira que debía caer sobre nosotros. Señor, gracias. Señor, oramos por todas las personas que no han venido a Jesús. Oramos, Señor, para que tú puedas obrar en sus corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, los convenza de su pecado. Y seguimos orando, Señor, por todo El Salvador. Oramos por Yoloaiquín, Señor. Oramos incluso por nuestros amigos que hoy están acá con nosotros. Señor, solamente tú puedes hacer eso. Nosotros podemos utilizar cualquier método, pero no, Señor, es tu Santo Espíritu quien lo hace. Y en eso queremos rogar que tú obres, Señor, para que las personas puedan depositar su confianza en ti, Señor, y librarse de la ira, Señor,
Por favor, te lo suplicamos. Nos duele, Señor, de que te ofendan, que pequemos o que pequen delante de ti, Señor, y que vayamos y que vayan delante de tu carácter. Oramos, Señor, para que tú puedas cada vez a nosotros como iglesia ser sensibles a las personas que aún no te conocen, pero también oramos por ellos, Señor. Señor, hace un momento estábamos orando por Estados Unidos y queremos orar, Señor, para que en ese país también haya arrepentimiento, aparte de toda la prosperidad que de alguna manera disfrutan, pero Señor, su pecado los ha alejado. Señor, tú mejor que nadie conoces ese lugar de cómo inició con una devoción tan profunda en ti, y debido a que el pecado, Señor, ha enceguecido también. Oramos, Señor, para que tú alumbres y que levantes hombres apasionados por tu palabra. Que tú levantes hombres, Señor, hombres y mujeres que disfruten de tu evangelio y que prediquen, Señor, tu evangelio. Levanta personas, Señor, para que prediquen tu palabra y tu evangelio. Oramos, Señor, por ese pueblo, por la nación del Salvador también, para que despiertes en nosotros con un corazón arrepentido y genuino por nuestro pecado. Nos lo lamentemos, Señor, y que podamos confiar en tu justicia, Señor. Gracias por satisfacer eso, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el regalo. Cada día produce arrepentimiento en nosotros, producen arrepentimiento en las personas, en todo el mundo, Señor. Sigue salvando como lo has hecho. Por favor, Señor, oramos para que tú obres en este tiempo. Señor, gracias por hablarnos a nuestros corazones y te alabamos. Muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que podamos tener una bonita tarde, y creo que el Señor es bueno con nosotros. Deseo lo mejor para ustedes esta semana y que sobre todo lo podamos hacer disfrutando al Señor. Que el Señor los bendiga. Amén.